Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Federico Dacior y les doy la bienvenida a una nueva clase de Argentina Programa Yo Programo 2021. La clase pasada no, la anterior habíamos empezado a ver un poco lo que era el tema de JavaScript y habíamos visto un ejemplo práctico. En este ejemplo práctico quedaron bastantes cosas pendientes y media agarrada de los pelos, así que la clase de hoy lo que vamos a hacer es seguir viendo JavaScript en nuestra clase JavaScript parte 2, en la cual vamos a profundizar un poco estos temas y vamos a ver un poco más el ámbito teórico y complementar con, como no podemos profundizar tanto por cuestión de tiempos, vamos a tratar de hacer ciertas analogías con Java. Una última cosa antes de comenzar, esta clase me gustaría que no la vean rápido, está bien, que la vean a un ritmo normal y que aparte, al mismo tiempo que están viendo la clase, si pueden, tengan un editor o la consola o toquen directamente si están viendo esto en la página de Moodle o en YouTube o en donde sea, vean al costado directamente, pongan F12 o pongan abrir el inspector y vayan a la consola. Prueben todos estos ejemplos que estoy haciendo o con los que voy a ir trabajando directamente en la consola. También esta es una clase de experimentación. Yo voy a poner unos ejemplos, les voy a decir que pueden probar ustedes y jueguen con todo lo que sea necesario. ¿Bien? ¿Listo? Empezamos entonces. Empezamos por el tema de variables y ya sabemos que son contenedores de valores. Lo hemos visto en Java también. Así que en JavaScript estos valores pueden ser desde un simple número hasta cosas más complejas como un objeto o incluso una función. Las variables se las declaran con let o var y su diferencia entre let y var son el contexto con el cual trabajan. Las declaradas con let tienen contextos muy similares a los que tiene Java. Esto lo pueden hacer un ejemplo muy simple, pueden directamente probar lo que sería un comando, una instrucción de for y probar que el i de for lo armen con un let o con un var y fuera del for consulten a ver qué es lo que tiene. Acá tenemos algunos ejemplos de sintaxis. Si yo declaro let profesor igual a Fede, estoy declarando una variable en el contexto local de nombre Fede. Después yo puedo aplicar una variable no declarada, en ningún momento la declaré y le asigno 10. ¿Qué va a ocurrir con esto cuando lo muestre por consola? Bueno, depende cómo esté trabajando, depende del contexto y depende si estoy trabajando en modo estricto o no. ¿Qué es el modo estricto? Va a quedar para que lo averigüen ustedes. Pero esto sí, háganlo al final de la clase, cuando tengan un poco más de contexto. Así que lo que les voy a aclarar es que esta variable no declarada puede dar error cuando intente declararla o puede dejarme una variable global con un valor 10. Y por último, si la variable no existe, porque no estuvo en el contexto previamente, me deja un dato que es undefined. Eso es cuando ni siquiera se definió la variable. Mm, bien. Pueden hacer pruebas con respecto a esto, prueben distintas combinaciones y prueben con el console log a ver qué les va devolviendo. El contexto de var, como les había indicado recién, lo podemos probar directamente comprobando el tema de let y var dentro de lo que es un ciclo for. Así que en este caso tenemos unas cosas, está bien, una red de cosas. Y también quiero que vean un pequeño detalle de la presentación. Es que a medida que yo voy avanzando en la presentación, como no hay tiempo de todo, voy dejando pequeños tips para ir adelantando algunos temas y que ustedes puedan investigar. Por ejemplo, acá ya tenemos cosas que es un array y ya estoy trabajando con iterando por la cantidad de elementos que tengo en un array. Así que ya voy trabajando con un poco de esas cosas. En este caso tenemos este for, así que si nosotros hacemos elevar i igual a 0 y salimos del for, en un contexto normal de let o como trabajamos en Java, la variable i no debería existir fuera del for. Sin embargo, si prueban este ejemplo con var, van a encontrar que el console.log de i me va a dar 5. Así que el contexto es un poco más libre y no se basa en bloques, sino que se basa en contexto de funciones. Así que pruébenlo, pero yo les aconsejo que utilicen let
antes que var siempre que sea posible, o sea, siempre. Ahora sí, vamos a ver el tema de tipo de datos, que fue algo que quedó medio en el aire la clase pasada con el tema del ejemplo. Estos son los tipos de datos actuales, los que tenemos acá en pantalla, que son el número, que puede ser cualquier tipo de número, entero, flotante, y hay tipos especiales como not a number, ese nan, que no es un número, que es de tipo número, o infinito. Todos esos son números. También tenemos cadena de textos, que veo que ahí las comillas quedan mal cuando lo compiló, que puede ser string, también como comillas vacías, como hola, con doble comillas o con simple comillas. JavaScript le da lo mismo, comillas simples o comillas dobles, con la simple excepción de que, obviamente, si yo abro con comillas simple, tengo que cerrar con comillas simple, no con doble. Y si lo estoy utilizando comillas dobles, por ejemplo, y quiero utilizar unas comillas dobles dentro del texto, tengo que escapar las comillas dobles. Pero si quiero usar simples, no tengo problema. Después tenemos tipo de datos booleano con true y false, no hay mucho más. Y tenemos tipo de datos de objetos, donde puede ser un objeto vacío, que es similar a declarar un new object, pero no se hace así, es una sintaxis deprecada. Podemos hacer un objeto que sea una nueva fecha, un array vacío, que la sintaxis antigua también era hacerlo con new array, o un objeto un poco más completo donde tenga un conjunto de claves y valores. Todos estos son objetos. De hecho, un objeto más es nulo. El null es un tipo de dato de tipo objeto. Es justamente la ausencia de un objeto. No vacío, la ausencia. Otro tipo de dato que tenemos es una función, donde directamente la podemos declarar y tener algo. Este ejemplo de acá es lo que se llama una función anónima, que lo vamos a ver igual en un ratito. Y después tenemos un tipo de dato especial que es el undefined. Este ya lo vimos, tiene su propio tipo de dato y lo único que puede valer es undefined. Y da en estos casos particulares cuando una variable no está definida. Luego se agregaron dos tipos de dato extra, uno en el 2015 que es el tipo de dato símbolo, que es un tipo de dato atómico. Si les interesa investigar más pueden directamente buscarlo, ahí les dejo un enlace para más información acerca de todos los operadores para trabajar, que todo esto lo puedo comprobar con la palabra clave typeof. Ya lo vamos a ver también en un ejemplo aplicado. Y por último nos queda el begin. Si se acuerdan, ya hace bastante, ya estamos hablando de meses, ¿no? Teníamos un ejercicio que era el ejercicio de cuentas bancarias. Y habíamos dicho que la forma correcta para manejar números muy grandes era tratar de trabajar o con big int o con big decimal. El problema es que en Java, si queríamos hacer algo así, teníamos ciertos conflictos con respecto a tener que hacer las operaciones. Porque no podíamos decir directamente un big decimal y sumarlo a otro y listo. No, no podíamos hacer eso. Teníamos el big decimal y teníamos que usar métodos, por ejemplo, .add, y ya empezaba a quedar como medio engorroso, o difference, no me acuerdo ahora, pero tenían que usar métodos particulares para cada cosa. El begin en JavaScript está implementado de tal manera que todas las operaciones normales se puedan aplicar directamente. Así que es un golazo y lo único que hay que hacer es cuando definimos un número, le agregamos una n al final para indicar que es de begin. Estos son todos los tipos de datos que hay. Obviamente no van a utilizar todos siempre, van a utilizarlos cuando sea debido y algunos ni siquiera los van a utilizar, les pueden aparecer como el undefined si hicieron algo mal. Pasamos a lo siguiente, por ahora no había nada que probar en esta, así que zafaron de tipear un poco, pero acá ya tenemos un ejemplo que pueden empezar a probar. Vamos, el tipo de dato objeto era uno que me interesaba resaltar un poco, que son estructuras del tipo de clave de valor que pueden contener como valor cualquier tipo de dato, incluso otro objeto. Cada clave es única, así que ¿qué significa? Que si intento definir de vuelta la clave, lo que voy a hacer es pisar su valor. Y es muy similar a la estructura que habíamos visto de map de Java. Así que acá tenemos un ejemplo de un objeto, donde tenemos letObjeto igual a, y entre llaves tenemos la clave 1, que tiene un texto, y la clave 2, que tiene un objeto,
que este objeto tiene como clave 1 del objeto un 10. Después ya vamos a ver cómo accederlo y qué otras cosas más tiene. Pero en principio era para tener este contexto y para explicar lo que era un objeto global. JavaScript vamos a contar siempre con un objeto global, el cual no solo contiene todas las funciones y valores por defecto, que ya vienen, por ejemplo, document, alert y todos esos los que utilizamos, sino que también va a contener todos los valores y funciones que nosotros creemos. Depende del contexto, la misma puede ser window, que si lo están ejecutando la prueba directamente desde su navegador, pueden tipear window, tocar enter y van a ver ahí que tiene el objeto global que van a tener un montón de propiedades y métodos. Y si lo están probando en otro contexto, o por ejemplo en Node, va a ser global. Y en otros contextos que les puede ocurrir, esto ya es haciendo cosas más especiales, ¿no? Pueden tener otro nombre en particular. Y este valor global se define agregándoselo al objeto global. Entonces, si queremos definir una variable global, por ejemplo, una variable que utilicemos como constante y queremos que esté en todos lados, tendríamos que aplicar window, punto y ese nombre, y de esa manera la estamos definiendo como global. JavaScript tiene tipado dinámico, lo cual significa que no vamos a tener que especificar el tipo de dato que tiene, pero tampoco vamos a tener la obligación de mantenerlo durante el tiempo. ¿Qué significa esto? Bueno, veamos el ejemplo. Vamos a tener una variable número, en el cual le asignamos no un número, un texto. Este texto va a ser 123.45. Si preguntamos el typeof de número, va a dar string. Así que lo que vamos a hacer es asignar a número una operación que sea más número. El más delante de un string lo que hace es convertirlo a un número. Así que lo convertimos a un número y ahora sí, cuando probemos el typeof de este número va a ser igual a number. Y hubiese sido lo mismo si hubiese querido guardar cualquier cosa. En este caso estoy guardando el mismo tipo de dato modificado, pero podría haber de repente guardado algo totalmente nuevo. Por ejemplo, no sé, un array. Número igual a directamente un array y hubiese funcionado sin problema. También tenemos constantes, al igual que lo que armamos en Java que lo hacemos con Final. En JavaScript podemos declarar un valor, el cual no le tiene permitido ser cambiado. Por ejemplo, podemos definir la constante gravitacional como 6,674 por 10 a la menos 11. O podemos definir como constante un elemento HTML título que tomemos con querySelector. Acá van a ver un detalle. Van a ver que uno está mayúscula y uno está minúscula. Esto es porque el const simplemente declaró que algo no puede cambiar, ya que JavaScript es muy flexible a los cambios y permite hacer un montón de cosas que pueden ser peligrosas, pero no sería una constante en sí todo. Una constante al nivel de algo que queramos destacar, ¿no? Algo que sea como único, como por ejemplo el número pi, lo vamos a declarar con mayúscula porque va a tener ese significado, esa responsabilidad. En cambio, una variable que no cambia durante el tiempo, que es una constante, la usamos en minúscula cuando normalmente son objetos o elementos que en realidad lo hacemos para que no modifiquemos la propiedad constante. Pero podemos modificar tranquilamente el elemento que lo contiene. Es decir, si da el title.value o punto .textContent o innerHTML lo modifico por un nuevo texto, tranquilamente estaría modificando el elemento. Pero no me dice nada el tema de const, porque lo que dice es que la referencia se tiene que mantener constante. Así que eso se mantiene. El contexto de las constantes es igual que el de las variables declaradas con let, nada más que la diferencia es que no se puede modificar. Hago una cosa, ya que estamos con la parte de pruebas, prueben declarar una variable con const y, bueno, como dijo una variable, modifíquenla. Y vean que si les da un error o no, o qué les dice. Siguiendo en esto tenemos operadores de comparación, que ya esto los conocíamos, ¿no?
tenemos los operadores clásicos de mayor, menor, mayor igual, menor igual. No hay mucho tema en particular acá. Pero JavaScript cuenta con unos comparadores de manera más estricta que los comunes. Tenemos los no estrictos, que son los símbolos doble igual y exclamación igual, que sirve para determinar si uno es igual o distinto, pero su uso es desaconsejado ya que pueden ocurrir cosas muy raras comparando con tipos de datos distintos. Todos los ejemplos que están ahí abajo, que están viendo en pantalla, van a dar verdadero. Bien, y si no me creen, de vuelta los pueden consultar ahora mismo. Un detalle extra que es en el último ejemplo, cuando ustedes niegan una variable, lo que están haciendo es, bueno, invirtiendo el valor que contiene. Si yo niego un 0, me lo convierte a true, en este caso, porque el 0 se lo toma como false. Entonces, si lo niego, lo toma como true, si lo niego de vuelta, lo toma como false. Entonces, van a ver cómo puedo empezar a jugar con algunas de estas cosas para ver comportamientos muy, muy locos. Y eso que estoy trabajando solamente con números, textos y booleanos. Si llego a entrar en detalle con el resto de los tipos de datos, bueno, pueden encontrar un montón de posts de LinkedIn, ese tipo de cosas con esos comentarios, ¿no? Nada. Entonces lo que podemos hacer con estas operaciones de comparación es usar las comparaciones estrictas. Estas comparaciones estrictas lo que nos permiten es trabajar directamente comparando el tipo de dato primero. Es decir, si ya el tipo de dato es distinto, no me gasto en verificar nada más y lo sumo como que es falso. Entonces, si hubiésemos tenido este caso anterior, ¿no? El 2, y le hago triple igual contra el 2 en string, me hubiese dado falso. De hecho, los primeros 3 ejemplos me hubiesen dado falso y el cuarto igual me hubiese dado verdadero, ya que la parte izquierda es verdadero, después de aplicar los dos signos de exclamación. Pero nada, jueguen, aprovechen y vean cómo lo va resolviendo. Las comparaciones estrictas solamente están para igual y distinto, así que si voy a utilizar mayor o menor, tengo que ser lo suficientemente precavido de saber que estoy trabajando con el mismo tipo. Así que si volvemos al ejemplo que vimos en la teoría, la clase anterior de JavaScript, vamos a ver que había un cierto problema con el tema de tomar el elemento y compararlo con el número que está ingresando. Si el número está dentro del número que decía en el mazo, ¿no? Entonces ahí tendría que tener cuidado de trabajar todo como número. Castigándolo con un más adelante, con el símbolo, o utilizando la clase number. Que lo vamos a ver ahora en un ratito, un ejemplo de esto también. Bueno, entonces vuelvo a repetir. En cualquier ocasión donde tengan que usar una comparación que sea igual o distinto, usen con triple igual o con exclamación y doble igual. Siempre va a ser mejor trabajar así. Bien, ¿quedó claro? Seguimos entonces. Ahora vamos a ver el operador más, que es muy parecido a lo que era en Java, que teníamos directamente la suma entre dos números, pero la concatenación entre dos strings. El problema está cuando queremos hacer una mezcla de este tipo, ¿no? Que tenemos de repente un string o un número, o un número y un string, o de hecho cualquier otro tipo de dato con cualquier otro tipo de dato. Entonces hay que ver cuál castea primero de forma implícita cuál, si lo lleva todo a números, si lo lleva todo a textos, si cuando lo suma en realidad lo convierte. Así que para evitar todo ese tipo de problemas y que no estemos ahí con riesgo a tratar de adivinar, siempre hagamos los casteos explícitos antes de realizar las operaciones que queramos. Es decir, si yo intento trabajar con una operación numérica, lo que hago es directamente utilizar number y le paso el parámetro para convertirlo a número. Y lo mismo para cadena. Si quiero trabajar con una cadena, a la variable que contenga el número le hago el punto toString y le devuelvo directamente la forma en string de este número. Van a ver que el número yo lo puse entre paréntesis porque si no me lo iba a seguir tomando como un número inválido. Si hubiese sido una variable, por ejemplo, eso hubiese estado en una variable guardada llamada número.toString hubiese funcionado.
Llegamos a ejemplos básicos de cadena, así que esto más que nada es una pequeña referencia, algunos ejemplos de cosas que yo creo que son útiles, y cualquier otra cosa pueden consultarlo en el link que estoy dejando para más operadores. La cantidad de métodos que tiene string en JavaScript son impresionantes, son como 50 o más, si no me equivoco. Debe andar en una cosa así. Pero son muchos y los pueden investigar por su cuenta. Los mínimos que probablemente utilicen son estos de acá. Son el largo, el len les va a dar directamente el largo de la cadena. Pedirle directamente un elemento a un string como si fuese un array, lo que va a hacer es obtener el carácter que está en esa posición y lo va a obtener como string, no como char porque no existe el tipo char. Después el index of lo que va a hacer es devolver la posición del comienzo donde encuentre esta subcadena JS o -1 si no lo encuentra. En este caso la va a encontrar y va a devolver un valor que lo van a poder consultar. Creo que está 23 o por ahí, pero lo van a poder consultar directamente probando todos estos casos. Recuerden bajar la presentación si quieren, que cuando esté este video subido también va a estar subido, para que puedan trabajar directamente copiando y pegando desde allí y no escribiendo todo a mano. Bueno, el slice lo que va a hacer es quitar, devolver una subcadena que sea en este caso quitando los signos de exclamación. Y el replace, bueno, va a reemplazar la cadena devolviendo un nuevo valor que reemplace esto. Ninguno de los métodos que estuvimos trabajando hasta ahora modifica la cadena original. Y me acordé lo que quería decir, el index of da como un índice, pero si simplemente quiero saber si está incluido o no, tengo otros métodos mucho más simples de utilizar. Y bueno, como les dije antes, todo el resto de los métodos que pueden consultar los tienen acá directamente en la referencia de la página de MDN, que es la de Mozilla Development Network, que no es la primera vez que la uso y no va a ser la última. De hecho, vamos a ver que en la siguiente presentación, hablando de arrays, donde también tenemos links a las referencias. Pero en este caso vamos a trabajar con arrays, y un array puede contener cualquier tipo de dato. Puede contener número, texto, puede contener otro array, puede contener nulo, que recordemos que es un objeto, o otro número, 5 por ejemplo. Acá es donde yo puedo poner directamente un largo, puedo ponerle largo y me va a devolver el largo, pero con los arrays hay que tener un poquito más de cuidado. Si usamos los métodos que yo estoy mostrando acá, no hay ningún problema. Pero así como puedo hacer en la segunda línea A1 para obtener el segundo elemento del array, yo podría decir A100 y asignarle un elemento a la posición 100. Si yo hago eso y le asigno un elemento a la posición 100, el largo me va a dar 101, a pesar de que desde la posición 6, de la posición 6 en adelante hasta la posición 99 las tengo vacías, o hasta la posición 100 en realidad, y la siguiente voy a tener recién el contenido. Así que ojo con eso, es para tener en cuenta que el largo puede ser inexacto si lo manejo yo muy a mano. Bueno, el slice funciona muy parecido al tema de string, que obtenemos los elementos del primero al tercero sin incluir el tercero, y esto me devuelve un subarray. Es decir, voy a tener un array que tenga 1 y hola en este caso. Para el tercero va a obtener la posición de un elemento que sea hola, puntualmente así hablando, o directamente devolver -1. Después tenemos pop y push, que es sacar y poner, que lo que hacen es sacar el último elemento del array o agregarle un elemento del array. Estos dos métodos modifican el array. Así que úselos con cuidado y responsabilidad. Y hay unos métodos más muy interesantes que no los pude llegar a meter, pero que los pueden probar, que lo que hacen es trabajar directamente con el array, trabajar con cada uno de los elementos y realizarles una operación que está definida en una función. Así que pueden investigar eso. Uno por los cuales pueden empezar se llama map, como mapa, y lo que hace es recorrer cada uno de estos elementos para realizarles una operación. Así que investiguenlos, son muy interesantes.
Bloques en JavaScript. No vamos a entrar en detalles en esta parte, como indicamos acá, ya que el armado de bloques condicionales y ciclo es muy similar al de Java. Es decir, tanto los switch como los if, como los for, como los while, como los do while, tienen una sintaxis muy similar y bueno, son los mismos, así que ya los conocemos. No voy a entrar mucho más en detalle que eso. Lo que sí voy a entrar más en detalle es con respecto a las funciones. Las funciones son lo que en Java llamamos los métodos. Es aquello que nos permite guardar un pedazo de código para invocarlo cuantas veces queramos con un simple comando. Bueno, aunque en realidad, como dice acá, tenemos métodos además de estas funciones que tenemos. Bueno, o no, o quizás. El problema que ocurre acá es un problema de nomenclaturas. Cuando ustedes le preguntan el typeof a cualquiera de estas cosas, el tipo va a ser funciones. Entonces ya está, no hay ningún problema. El tema ocurre cuando estamos hablando del contexto de donde estamos funcionando. Una manera simple, que los va a acompañar bastante hasta que investiguen un poco más, la definición más simple es asumir que, como dice acá, vamos a llamar a todo función, salvo que esté específicamente dentro de una clase que es JavaScript o dentro de un objeto que se comporta como una clase o se comporta como un prototipo. Ya lo vamos a ver, así que lo importante es que en JavaScript son prácticamente similares, salvo que tengan literalmente una clase creada, que bueno, es una clase, así que va a tener métodos, no va a tener funciones. Así que me van a escuchar a mí decirles, bueno, funciones. Bueno, ya hemos utilizado funciones, de hecho en el ejemplo que hicimos en la clase pasada ya lo utilizamos, pero veremos cómo declararlas y qué significa utilizarlas. Acá tenemos el primer ejemplo donde tenemos una creación de una función, que en este caso es una función llamada función. Acá la creamos y dentro ponemos el contenido de lo que va a hacer y cuando la invoquemos va a realizar esto. Una función se puede invocar directamente así o a través de bueno, el método que tiene, que es .call. ¿Qué diferencia tiene y todo el resto? Lo pueden investigar después, es simplemente para profundizar un poquito más. Si no, no importa, directamente llaman a un método así y listo. Perdón, a una función. Ya estoy haciendo el lío con los nombres. Y el siguiente ejemplo es la creación de una función anónima donde va a tener un cuerpo, pero no va a tener un nombre. Entonces, ¿cuál es el problema cuando yo creo una función anónima? Que la función anónima la tengo que usar o asignar en el momento que la creo, porque si no la pierdo, ¿no? Entonces, en este caso lo que estoy haciendo es creando una función anónima y ejecutándola en el mismo momento. Por eso tiene los paréntesis para encerrar todo lo que es la función y los paréntesis siguientes son para ejecutarla. Así que si prueban esto con algún contenido, van a ver que automáticamente va a ejecutar el contenido de la función. Otros casos donde podemos usar funciones anónimas eran en el caso de los eventos. Cuando yo tenía, recuerdo el ejemplo que era un onClick, ¿no? Tenía el onClick y si quería hacer directamente una función un poco más corta, que es definirla en una parte y pasársela a otra, etc., podía definirla directamente en el mismo add-event-listener. De esa manera ya lo hacía directamente en el contexto y es recomendado solamente cuando es muy particular. No cuando tengo que usar una misma función en varios lados. Las funciones pueden tener parámetros de los cuales no se conoce ni su tipo, ni tampoco siquiera si están definidos. Y esto es muy importante, en serio. Presta atención a esta parte. Tenemos una función que es una función mayor, donde devuelve si el primer número es mayor que el segundo. Ahora, ¿me escucharon bien, no? Yo dije, devuelve si el primer número. ¿Y en qué momento le estoy diciendo que es número, no? En ningún momento. De hecho, podría ser cualquier cosa. Así que ahí hay un punto a tener en cuenta que tenemos que tener cuidado. Pero yo voy a ir un paso más adelante. ¿Recuerdan en Java cuando definíamos métodos de una clase y decíamos que teníamos un método que podía ser
por ejemplo mayor, de una clase que vamos a llamar número ahora para simplificarlo. Y este mayor podríamos definirle dos parámetros, ¿no? Le decíamos A y B y listo. Ahora, si queríamos usarlo con un parámetro, lo que hacíamos es, lo definíamos con un parámetro y listo, no había ningún problema, podíamos ejecutar dos métodos que hicieran cosas distintas y en Java estaba permitido. ¿Por qué? Porque la firma del método, es decir, el nombre del método y los parámetros que tenía el método y el tipo eran distintos. Entonces podría crear varias cosas con el mismo nombre, pero con distinto tipo de parámetros o número. En el caso de JavaScript no tengo esa suerte. La única forma de identificar una función es por su nombre. Por lo tanto, si yo tengo un mayor que tiene dos parámetros y un mayor que tiene solamente un parámetro, me da exactamente lo mismo. Entonces me van a preguntar, profe, si yo ejecuto esta línea de acá, este mayor 4, para este caso, ¿no va a dar error o cómo se va a comportar? Entonces yo lo que les contesto primero es, pruébenlo. Y después del comentario de insistir con que lo prueben, lo que les voy a responder es que en este caso invocaría esta función mayor, donde el primer parámetro que le pasaríamos sería 4 y el segundo, ¿qué se imaginan? ¿Se acuerdan de los tipos de datos que teníamos hace un rato? ¿Qué se imaginan que le pone a B? Porque le tiene que poner algo, ¿no? Bueno, lo que va a ponerle es este undefined. Entonces, si yo no le asigno nada, lo va a dejar como undefined. Entonces puedo tener un riesgo en las comparaciones de que no funcione como yo espero. De hecho, el tratar de solucionarlo con esta última función solamente rompería con la función original, ya que pisaría esta función mayor a esta función que teníamos acá y cambiaría ya todo el comportamiento. Y de hecho, si yo tengo acá solamente mayor a, ¿podría invocarlo como mayor 1 y 4? Bueno, lo cierto es que sí. Entonces, ¿qué va a hacer? Este 1 que está acá lo va a asignar a A y el resto no importa. No lo va a asignar a algún lado. Hay una palabra clave dentro de una función que me permite saber cuáles fueron todos los parámetros que yo le pasé, a pesar de que no se los esté tomando acá. Y ese nombre es arguments. Esto igual lo pueden consultar, está en varios lados. Y es una manera de consultar por todos los parámetros sin necesidad de capturarlos. No es lo más práctico, hay otras maneras de tomar más valores, pero si quieren hacer una prueba directamente de qué parámetros recibe o con qué estoy jugando, pueden hacer directamente un console log de arguments y pueden ver todo lo que recibió. No necesariamente, o sea, no solamente lo que tiene de parámetros, sino incluso lo que ni siquiera estoy capturando. Espero que no les haya dicho un poco rebuscado todo esto, pero tómense su tiempo y hagan ejemplos necesarios hasta que les quede este tema más claro. Prueben de jugar, prueben de invocarlos sin métodos, prueben de crearlos sin métodos. ¿Qué pasa si yo le agrego otros métodos? Y todo esto estamos hablando de que vamos a considerar que estamos probando con números, ¿no? Porque si ya probamos con otra cosa, como un string, ya empieza a funcionar un poquito más extraño. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Bueno, lo que podemos hacer, ahí combiné un slide para tener dos cosas a la vez. Es súper económico estoy. Y aparte así después el video es más corto. Una cosa es que podemos tener una validación de tipo. Entonces lo que digo es que x tiene que ser número. Entonces le digo, si el tipo de x no es número, ya directamente devuelvo, o sea, le digo a mi función que devuelva que no es un número el resultado que yo tengo porque no lo puedo operar. Y si no, lo que hago es directamente hacer la potencia del número por sí mismo. Ese símbolo doble asterisco es potencia. Entonces, lo que estoy haciendo también, si n es igual a 0, es asignando un valor por defecto al parámetro x. Esto hace que si yo llamo potencia valor sin parámetros, lo que hace es asignarle a x automáticamente 0. Entonces va a ser 0 a la 0 y va a dar por un motivo 1, porque en realidad no está definido si no me equivoco, pero bueno, creo que les debería dar 1 en la consola. Y si ponen cualquier otra cosa, por ejemplo, prueben poner llaves como si fuese un objeto, prueben poner comillas vacías para que sea un string o cualquier otra cosa que no sea un número y les debería devolver none.
y este NaN, aparte yo estaría cumpliendo con la responsabilidad de decir, bueno, estoy devolviendo un número porque NaN no es un número, pero que es de tipo número. Sí, ya sé, es la tercera vez creo que lo repito en el video y no deja de sonar extraño. Bueno, ahora sí pasemos, que tenemos ya la idea un poco más clara de funciones, ¿o no? Espero que sí. Pasemos a la parte de eventos. Los eventos son acciones que ocurren en el entorno del sistema, el cual el sistema les indica a ustedes para que puedan ejecutar acciones si así lo desean. Estaba muy tuteado la oración. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínense que ocurre algo dentro de lo que sería el entorno de mi sistema, o el entorno en realidad de la página web, y lo que va a hacer este sistema es directamente avisarme si algo está pasando. De hecho, hay una cantidad gigantesca de eventos que pueden estar ocurriendo, los cuales puedo yo estar escuchando y agregarle acciones. Así que yo voy a parar una oreja, voy a estar como, ¿qué me están diciendo? ¿Qué está ocurriendo? Y lo voy a programar de tal manera que digo, ah, mira, está hablando de cierto evento en particular sobre cierta cosa. Ah, mira, entonces en ese caso yo voy a responder de cierta manera. La mayoría de eventos los van a ignorar porque pasan de vuelta. Hay una cantidad gigantesca de eventos y no solamente eso, sino que pasan muchísimos eventos. Solamente mover el mouse por encima de la pantalla puede levantar, no sé, miles de eventos. Eso depende de qué tan rápida sea la máquina y qué tan rápido hayan pasado el mouse. Pero puede levantar miles de eventos. Y va a ser relativo incluso cada elemento encima del que estén parados. Va a ejecutar eventos de entrada y salida sobre esos elementos. O directamente va a decir que se movió. Bueno, va a haber una locura de eventos. Así que solamente vamos a capturar los que son convenientes, ya que capturar varios aparte que no tengan tanto uso puede ser que haga que quede todo muy pesado. Los elementos, perdón, los eventos estos no forman parte de lo que es el núcleo de JavaScript, sino que eh, son su elemento aparte. En realidad están por separado, como también la manipulación de DOM. Todo esto son APIs aparte que vienen ya incluidas igual en JavaScript, pero lo quería aclarar por si en algún momento lo leían o lo investigaban, pero no se hagan problema porque todo esto va a estar incluido en cualquier motor de JavaScript que estén utilizando que sea moderno. Estos elementos que tenemos aparte, estas APIs, también pueden incluir elementos de geoposición y otras cosas muy interesantes que lamentablemente no vamos a poder llegar a cubrir el curso, pero que son muy sencillas de implementar, son muy útiles, así que basta con hacer un par de búsquedas en internet y ya lo pueden directamente implementar. Implementar, por ejemplo, un GPS para que les diga la posición actual donde están. En la computadora no tiene tanto sentido, pero en el celular incluso les pide, si tienen el GPS activo, les pide permiso para preguntarles y les da directamente la posición. Es muy copado. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de un evento. Está bien. Un ejemplo de un evento en el cual vamos a tener un onClick, pero les recomiendo que copien este ejemplo, lo agreguen ustedes y prueben cosas distintas. Prueben además de onClick, como lo tengo acá, prueben focus, blur, double click, mouse over, mouse out, key down, key up, input. Y si tienen tiempo y lo quieren buscar por internet, busquen todavía más eventos y prueben cómo se comportan. Entonces lo primero que vamos a tener es un input, un campo donde podamos escribir texto, que le vamos a llamar campo texto como ID. Esto lo podemos crear directamente en HTML o podría crearlo dentro del documento a través de create element, o incluso dentro de un nodo puedo agregarle más nodos de otra manera. Entonces ya directamente puedo trabajar todo esto con JavaScript si quisiera. O sea, si yo tengo un HTML vacío y solamente tengo un JavaScript, este create element me crea al final del resto de los elementos del body, me crea este campo texto. Entonces, cuando lo creo, después le tengo que agregar qué funcionalidades tiene.
sino otra manera muy simple de crear elementos es a través de inner HTML. Sé que no lo tengo escrito, pero lo van a encontrar muy fácil, es INNER HTML, esa parte toda en mayúscula. Esto permite aplicarle a un nodo, o sea, a un nodo que elijan, le van a pasar un texto y ese texto lo que va a hacer es interpretarlo como si hubiese sido HTML. Entonces, si por ejemplo adentro pusieron una creación de un párrafo, por ejemplo, con algo, va a incluir ese elemento como párrafo en el DOM. Así que bueno, felicitaciones. En el medio de explicar eventos ya saben cómo crear un elemento de forma dinámica. Lo quería agregar en realidad porque no estaba en ningún slide y creo que es algo bastante útil para que ya empiecen a trabajar si quieren hacer algo dinámico. Bueno, volviendo al ejemplo de evento, vamos a tener una función que lo único que va a hacer es mostrar algo, mostrar lo que recibe por parámetro. Entonces, vemos que recibe por parámetro, bueno, ya vamos a indagar en eso, no nos apresuremos. Antes vamos a ver que vamos a capturar el campo texto, a tener este elemento guardado en una constante. ¿Por qué? Porque no voy a modificar la referencia, pero sí lo que voy a hacer es agregarle el evento función que había creado arriba. Este elemento función, perdón, esta función, la puedo agregar al input desde la propiedad onClick directamente de campo texto, que ahí le puedo dar una función y si quiero modificarla la piso y lo modifico de la manera que yo quiero, pero no es la mejor manera, es una manera más clásica y suele ser desprolija. Aparte no puedo agregar más de una porque estaría generando conflictos y depende del navegador cómo va a resolver esos conflictos. Así que siempre utilicen el add event listener y si en algún momento quieren quitarlo, el remove event listener. El primer parámetro va a ser el tipo de evento donde lo voy a estar agregando. Como les dije, prueben el resto y vean cómo se comportan. Y el segundo es la función que va a ejecutar o directamente pueden agregar una función anónima que la declaren en ese momento. Tiene más parámetros, pero no vamos a entrar tanto en detalle con ese tipo de cosas. Para utilizar el remove event listener, lo que necesito es que tenga yo el puntero de la función original, así que si yo hago una función anónima, no se la voy a poder quitar. ¿Está bien? Así que ojo. Bueno, pero no va a ser fácil. Así que ojo. Ahora, cuando le hagan clic, lo que van a ver es, al campo de texto van a ver en el console log van a ver un objeto que tiene un montón de cosas si lo abrieron y lo estiraron. Y lo que están viendo es el objeto evento. Este objeto evento, hay como expliqué ahí en la presentación, en el ejemplo anterior la variable e era un objeto de evento, el cual nos brinda muchísima información acerca del evento al cual estamos escuchando. Investíguenlo, vean que tiene un montón de cosas muy útiles y sobre todo investiguen por su cuenta porque no tenemos tanto tiempo y cada uno de estas funciones tiene para bastante largo. Investiguen qué hacen esos métodos. Porque en realidad yo les puedo explicar qué hace el método en un minuto, pero los métodos implican comportamientos muy interesantes. El primer default lo que va a hacer es prevenir el comportamiento por defecto que tenga el elemento en el cual estoy aplicando el evento. Entonces, ¿qué son digamos, los comportamientos por defecto? Es algo que pueden investigar que es muy interesante. Una cosa simple sería como tener un botón que envíe un formulario y pueda detener el comportamiento de que envíe el formulario. El otro es Stop Propagation, que lo que hace, bueno, el nombre es detener la propagación. ¿La propagación de qué? Se están preguntando. Y es la propagación del evento mismo. ¿Y por qué propagación estamos hablando si en realidad yo estoy tomando un clic de un evento? Bueno, investiguenlo y van a ver que no es tan simple y que va a haber cosas donde van a haber ciertos órdenes, van a encontrarse con cosas de burbujeo, etc. Es bastante profundo y creo que si se toman un ratito del tiempo van a encontrar cosas muy copadas. Ahora
¿Se acuerdan que hace un rato en la clase habíamos visto un objeto, lo que era un objeto simple? Así que ahora vamos a ver un ejemplo de un objeto un poco más grande, un poco más avanzado, donde podemos decir ya que este objeto es un estudiante, nuestro querido estudiante 1. Este estudiante va a tener como nombre Franco y como apellido Vázquez, y va a tener otro atributo que va a ser cursos en progreso, donde va a ser un array, que en este caso tenemos programación 1 e inglés 1, y lo que vamos a hacer es definirle un método que va a ser saludar. Y sí, en este caso ya sería casi como un método porque estamos hablando de un objeto, una clase. Nada más que no hay una clase, es directamente el objeto. Y este método saludar lo que haría es... em, definimos primero si estoy cursando o no. O sea, si estoy cursando algo o no. Si estoy cursando, lo que voy a hacer es decirle que estoy cursando. Y si no, le voy a decir que no estoy cursando nada. Y va a ser un alert con todo el mensaje del saludo. Copienlo y después pueden ejecutarlo desde estudiante1.saludar y ver qué es lo que devuelve el mensaje. Pueden editarlo todo lo que quieran antes de ejecutarlo, así que pueden agregar más métodos, pueden agregar más propiedades, y pueden crear incluso un objeto dentro, pueden hacer un montón de cosas. Igual, si se están dando cuenta de algo, saludar va a ser exactamente igual este método para todos los estudiantes. Así que si lo construimos de esta manera no es muy efectivo porque, bueno, se entiende, ¿no? Estoy creando este método que es igual para cada uno. Así que quizás ahí hubiese estado mejor o hacerlo tipo clase o hacerlo tipo prototipo. Igualmente me estoy adelantando, así que antes me gustaría que veamos si modificamos. Por ejemplo, podemos modificar recursos en progreso, que teníamos estos dos. Podemos modificarlo y quitarlos todos. Bien, podemos asignar directamente cursos en progreso igual a un nuevo array vacío, o podemos directamente el array que teníamos vaciarlo. Entonces, una vez que lo vaciamos, podemos preguntar a estudiante1.saludar y vamos a ver qué nos dice en este caso ahora que modificamos su propiedad. Una cosa más que puede resultarles interesante es que todo lo que estuvimos hablando de objeto, podemos acceder a sus propiedades y a sus métodos utilizando dos notaciones distintas. Lo que es la notación de punto, que en este caso podríamos ser directamente document.querySelector, esto ya lo vimos, donde le pasábamos una query, y podríamos utilizar también este document y entre corchetes querySelector entre comillas. Entonces ahí estos dos son equivalentes y hacen exactamente lo mismo ambos. Ahora, ¿por qué en algún momento querría usar la segunda opción y no la primera? Bueno, para un caso donde yo no sepa qué función quiero ejecutar. Entonces le puedo decir document y puedo pasarle una variable. Y esa función puede ser, por ejemplo, querySelector o puede ser cualquier otra que yo haya elegido. Entonces me da cierto nivel de versatilidad de poder ejecutar una función o un método de una propiedad que esté definiendo como string, porque hasta ese momento es un string y lo estoy transformando a la ejecución de la función. Así que vean que tiene bastante poder y nos da mucha libertad. En Java esto costaba mucho poder trabajarlo. Ya tener un string y tratar de llamar a un método que tenía el mismo nombre, ya tenía que aplicar cosas que eran bastante externas como reflection. Entonces no es algo tan para pasar a la ligera. Es algo muy, muy, muy copado. De hecho, a mí me gusta mucho que JavaScript sea tan, no solamente permisivo, sino tan, que permita todo este tipo de cosas, pero además que tenga la funcionalidad de poder utilizarlo. El tema es que, creo que ya lo dije este chiste, ¿no? Pero ante un gran poder requiere una gran responsabilidad. Así que el tener tantas flexibilidades con JavaScript implica que yo como desarrollador tengo que tener cuidado de saber lo que estoy utilizando. Por eso hacer esta presentación también me costó un poco. Quería darles algo que no sea tanto teoría, porque mucho de esto ya lo veníamos trabajando de Java, pero a la vez tenía como cierta obligación de explicar algunas de estas cosas, porque no los queríamos
larga del curso sin que supieran estas cosas, sin que supieran el marco teórico. Aunque sea para que, no sé, si en algún momento ven un desafío, ven el código de alguien, sepan por qué funciona mal. Bien, no queríamos, no sé si sería el término de lavarnos las manos, pero no queríamos quedarnos simplemente con lo más básico, porque eso también lo podrían haber buscado ustedes. Que de hecho es lo que más de la mitad del video creo que los mandé a hacer, a buscar más información. Así que bueno, veamos una de las últimas cosas que ya estamos terminando con el video, que es el tema de el orientado a objetos y prototipos. Y sí, se viene otra vez donde les diga que lo pueden investigar ustedes. En JavaScript puede escribirse a través, JavaScript, perdón, puede escribirse a través de clases y prototipos, además de cómo lo veníamos escribiendo. No va a formar parte del curso, como ya se imaginaron con lo que dije, pero con lo aprendido en Java tienen una buena base, puse pase, una buena base para investigar por su cuenta lo que les falta propio de JavaScript si les interesa. Es decir, ya funciona muy similar, cambian un par de cositas, pero funciona muy similar al todo el tema de clases y objetos que habíamos definido en Java. Incluso ya podemos trabajar no solamente con la definición de las clases, la creación de los objetos, los distintos tipos de objetos, todo el tema de fábrica, que ya estuvimos hablando todo un poquito, lo que sería la fábrica objeto de las clases, sino que además también contempla el comportamiento de herencia y algunas cositas más. Así que todo eso ya lo tenemos medio cocinado. Si les interesa verlo y aplicarlo ya al TP, pueden buscarlo directamente acá. Bueno, y eso es toda la clase. El video no debería quedar tan largo, debería quedar alrededor de 50 minutos. Pero la intención es que ustedes le hayan dedicado un poquito más de tiempo durante el video y hayan podido practicar y jugar con todo esto. Si no lo hicieron o se quedan con ganas de más, tómense un ratito y vean el video este de vuelta, retrocedan lo que necesiten, repasen de vuelta lo que necesiten. Que feo que está justo el mouse ahí. Y bueno, sigan investigando que la clase que viene, que va a ser la última que trabajemos con JavaScript, vamos a terminar de ver el tema de formularios y vamos a ver un poco más la parte dinámica de JavaScript. Vamos a tratar de hacer pedidos hacia otras páginas donde obtengamos información y vamos a ver algunas APIs que les van a resultar muy útiles a la hora de desarrollar el TP, de las cuales ya incluimos temas gráficos y algunas otras cositas más. Así que investiguen JavaScript, siéntanse cómodos con el lenguaje, trabajen incluso con equipo, vean de desarrollar alguna solución o de resolver los ejercicios y así se preparan para la última clase del API y trabajan con el tema del TP, avanzándolo con todo lo que es esta estructura y todo lo que son los distintos documentos. Ya tienen la definición del TP cargada, así que es solamente cuestión de tiempo para que empiecen a trabajar. Bueno, de mi parte es todo, así que me despido. Un gusto como siempre estar acá con ustedes. Espero que haya sido otra de estas clases donde no es tan aburrido a pesar que les tengo que dar un poco de contenido teórico. Y nos vemos la próxima clase, que no va a ser la siguiente, sino va a ser una más. Así que nos vemos y hasta luego.